¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Archipiélago, la plataforma de Facebook que agrupa a críticos y disidentes del régimen cubano, va a continuar en el día de hoy proponiendo a la ciudadanía una serie de iniciativas para ampliar la participación en lo que han llamado una marcha cívica para pedir la liberación de los presos políticos, la democracia y el Estado de Derecho en la isla. La marcha fue prevista, ustedes recordarán, inicialmente para el 20 de noviembre, pero tuvo que ser adelantada después de que el gobierno anunciara una serie de maniobras militares que finalizarían en la fecha electoral. No lo iba a permitir y para ello apela con usual desfachatez, más aún de la que tienen, a los recursos de siempre: represión, represión y más represión. Miguel Díaz-Canel, el aprendiz de dictador, quien llamó a un enfrentamiento entre cubanos el pasado 11 de julio, vuelve a la carga y lanza una nueva amenaza a los cubanos contrarios al régimen. Llama a sus adeptos borregos a enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir su reinvolución, estimulando la confrontación entre quienes piensan distinto, pero ofreciéndoles protección y privilegios a quienes los apoyan y piden continuidad. Durante el fin de semana se han viralizado en las redes sociales numerosas imágenes en las que se ve a ciudadanos cubanos, como ven en sus pantallas, en sus centros de trabajo o en sus comités de barrio, portando los palos que habitualmente usan las brigadas de respuesta rápida del régimen para reprimir a los activistas y a los opositores. Imágenes sin duda preocupantes que hacen pensar que estamos aún muy cerca de asistir este próximo 15 de noviembre a un conflicto civil sangriento. La situación en Cuba trasciende fronteras y es noticia también en el Vaticano, donde cientos de cubanos protestaron, como ven, fuera de la plaza de San Pedro después de que la guardia de la Santa Sede les impidiera acceder a la oración del Ángelus del Papa Francisco, ante quienes pretendían denunciar la represión del régimen. Un cubano que logró regresar a la plaza se arrodilló con una bandera cubana mientras el Papa Francisco realizaba la misa, ante lo cual varios agentes policiales se la quitaron. Aproximadamente 500 cubanos procedentes de diferentes lugares del mundo se acostaron en la calle en señal de protesta. Hoy, en El Espejo, vamos a repasar con expertos y nos vamos a ir también hasta Cuba, de primera línea, la situación de lo que está pasando en la isla, incluyendo el análisis de la última jugada de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hombre de Raúl Castro, quien ha sido electo parlamentario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Un nombramiento que podría catapultarlo a primer ministro de este gobierno dictatorial de reyes sin corona. Comenzamos. Tenemos conexión con Cuba y ya viene siendo bastante frecuente que nos tumben la señal. A mí me gustaría comenzar presentándoles a mis invitados. Manuel Milanés, economista, youtuber, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Y a Saily González, activista por los derechos humanos en Cuba, emprendedora, nos acompaña desde Santa Clara. Muchísimas gracias también por volver a estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, quiero comenzar contigo, antes de que las megas hagan de las suyas y te perdamos completamente. Cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando después de todo esto que yo les contaba a nuestros televidentes. Bueno, es evidente que la dictadura ha ampliado el rango de su ola de represión, ¿no? Si antes, en los días pasados, había sido con citaciones policiales, cortes de internet, también brujería que tiraron en casa de Junior García, como para amedrentarnos, pues parece que no les basta y parece que es algo que ellos planean intensificar cada vez más, y muestra de eso precisamente es lo que las imágenes que comenzaron a divulgar por las redes sociales desde ayer, y que por supuesto que de cierta forma asustan, pero si bien asustan, también muestran que el camino realmente es la búsqueda de la libertad, porque no podemos seguir en un país donde sea normal que un presidente llame a la guerra civil, y no que llame a la guerra civil, sino que insista en hacerlo. Y esa es la pregunta del millón, pero yo quisiera que primero escuchemos a este borrego, porque este es el rey de los borregos, y después podamos seguir conversando aquí en nuestra mesa. Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución, con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra Constitución, pero también con energía y valor.
Que sepan los imperialistas que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deje engañar, un pueblo suficientemente numeroso, valiente y heroico para luchar al que no le asustan las amenazas. Qué equivocado está. El imperio no le tiene que demostrar nada. Lo que se lo tiene que demostrar es a su propio pueblo, porque los que se están levantando no es el imperio, es su propio pueblo, Sailis. Obvio, por supuesto que sí. O sea, este es el relato que ellos han inventado, un relato paralelo al relato que nosotros narramos, que es lo que nosotros queremos, que es lo que nosotros exigimos. En cambio, ellos se han inventado esto otro de llamarnos imperialistas, mercenarios, financiados, y es el relato que le están intentando hacer conocer al pueblo. Lamentablemente, o afortunadamente para nosotros, pues el pueblo cada vez les descree más todas estas mentiras que están diciendo, porque como bien, ya no somos 2 o 3, ya somos muchos, hay mucho pueblo y muchos jóvenes queriendo, jóvenes que tenemos cierto reconocimiento, pues queriendo el cambio en Cuba. Fíjate que, y sigo contigo, voy a presentar ahora mismo a Manuel y vamos a conversar con él, pero tengo muchísimo miedo que nos tumben esa señal y quiero abordar este tema contigo. Estamos hablando de algo tan patético, no solo como la incitación a una guerra civil de hermanos cubanos, de cubanos contra cubanos, que algún día ante una corte internacional podría llegar a pesar sobre su cabeza, sino que además estamos viendo cosas que si no fuera por lo que conllevan, sería surrealismo puro. Condenas de entre 13 y 27 años de cárcel para los jóvenes manifestantes que salieron a las calles pidiendo la libertad el 11 de julio, y entre ellos menores de 18 años, chicos con 16, con 17 años. Es lamentable y todo es parte de esta campaña de comunicación a favor del miedo, a favor del terror, precisamente para que las personas no salgan el 15 de noviembre, porque ellos saben que si a la calle el 15 de noviembre en La Habana salen 3.000 personas, toda Cuba va a salir a las calles. Y mientras más represión haya, pues más peligro tienen, digo yo, que la gente decida mantenerse en las calles. Qué bueno sería, ¿verdad? Claro que sí. Yo quiero abordar ahora con Manuel. Una de las cosas que yo he conversado con los congresistas cubanoamericanos que han pasado por el programa, el señor Díaz Balart, el señor Riscott, el otro día hablábamos con Marco Rubio, hoy lo hacía en la radio con la congresista María Elvira Díaz Salazares. ¿Qué voluntad? Una cosa es la voluntad y otra cosa es la retórica. Retórica venimos escuchando mucho, pero tú que eres youtuber, el tema del internet, que es tan importante, ¿por qué a día de hoy todavía no hay internet en Cuba? No se puede creer. Bueno, yo creo que con independencia de la voluntad política de los congresistas, también está que tenemos en contra el Poder Ejecutivo. O sea, hoy en la Casa Blanca hay una administración que vimos que nosotros le pedimos intervención y lo que hace es que crea unas nuevas medidas para que saquen licencia de la OFAC para que vayan a hacer negocios. Le pedimos internet y lo que hace es dar también licencia para que vayan a hacer negocios con internet o telecomunicaciones. O sea, yo he tenido la posibilidad de hablar con algunos de ellos en privado, por ejemplo, como el congresista Mario Díaz Balart, y con independencia de la voluntad es que no le aceptan. Ellos quieren, pero tienen las manos atadas porque no les da la gana, y esa es la realidad, y eso es lo que la gente cuando ponga su papeletita en el voto, independientemente de quién le guste a usted, tiene que tener eso en mente. En las campañas políticas se promete, todo el mundo es maravilloso, pero la realidad del dicho al hecho va un trecho. Es así, pueden tener la voluntad, pero no tienen la mayoría, ni tienen el Poder Ejecutivo en este momento, que es la Casa Blanca, y ellos no tienen, por ahora se ve que la vía que están persiguiendo no es precisamente la de darle al pueblo la posibilidad de comunicarse con el exterior. Estábamos viendo esas turbas que ya están comenzando a salir y hay imágenes en todas las redes sociales que son absolutamente alarmantes. De estos individuos con palos, que no es tampoco para hacer un cariñito, que están esperando a salir a las calles, están ensayando lo que harían ese 15 de noviembre. ¿Qué peso puede llegar a tener esto sobre la gente que quiera salir a manifestarse? Mira, la contrapartida a la fe es el miedo. Y el régimen de Cuba es un imperio del miedo. O sea, nosotros nos podemos asombrar, o las personas que llevan menos tiempo, pero es lo que siempre han hecho. O sea, ellos lo hicieron en el 60, lo hicieron en el 70, lo hicieron en el 80, lo han hecho constantemente, ponen a discutir o a enfrentarse a cubanos contra cubanos. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa ahora es que tienen en su contra que cada vez hay menos cubanos que creen en ellos, cada vez tienen menos base política para que ellos puedan decir, mira, hagan esto porque está defendiendo tu ideología, y esas mismas personas que hoy salen diciendo mañana vamos a caerle a palos pueden ser los que usen esos palos contra la policía, y ellos tienen miedo. ¿Por qué no armas? ¿Por qué palos?
porque tienen desarmado hasta el propio ejército, o sea, tienen mucho yo miedo. No creo que se les vaya a ocurrir darle un arma a un cubano en este momento, porque eso sería darles No creo que... Son borregos, pero no creo que sean tan borregos. Ahora, vamos a hablar con Saïli, porque otra de las cosas que a estos individuos no se les frena absolutamente nada es que para tratar de paliar aún más esa salida a las calles, han puesto en marcha una operación, han retrasado la entrada a las escuelas y van a sacar a los niños a las calles, justo en ese momento, con actividades especiales para sacarlos a las calles. Efectivamente, y nosotros desde Archipiélago estamos muy preocupados precisamente por esto, por su intención de usar niños como escudos humanos. Y en ese sentido, bueno, una de las campañas que planeamos promover a partir de ahora es explicarle a los padres, o sea, contarles esto. No le podemos decir a los padres que no saquen a sus hijos, por supuesto, porque esa será su decisión, pero precisamente por el aniversario 502 de La Habana, ellos planean actividades, sobre todo en La Habana. En provincia no he escuchado mucho, pero sí en La Habana, en todos los parques, precisamente. Y es muy peligroso, pero nosotros no nos vamos a quedar callados ni tranquilos. O sea, todo esto que ellos nos ponen solamente es el pie para nosotros crear nuevas acciones de comunicación que demuestren que ellos son los dictadores, que ellos son los que están oprimiendo al pueblo y que nosotros simplemente pues lo que queremos es derechos para todos y que estas cosas que están ocurriendo no sigan ocurriendo más acá en Cuba. Ahora, así hemos visto que no solamente se despachan con unas condenas absolutamente irrisorias sin haber tenido ni siquiera derecho a un juicio justo o por lo menos creíble, pero además de eso la policía política sigue todavía tratando de llegar a vuestras casas, trata de mermar las ganas de que sigáis organizando lo que es este grito nuevo por la libertad. Exactamente. No solo con nosotros, sino también con nuestros amigos. O sea, tengo varios amigos, incluso ex trabajadores del negocio que tuve que cerrar la semana pasada precisamente por este hostigamiento, Amarillo B&B, que han sido citados por la policía política acá en Cuba. Con nuestros familiares lo mismo. O sea, es todo. O sea, es básicamente continuar con esta campaña de miedo. Lamentablemente, somos una generación que cada vez tiene menos miedo porque cada vez tiene menos que perder. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hombre de Raúl, el yerno, ex yerno de Raúl, el hombre fuerte de Gaesa y ahora también parlamentario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Mi pregunta es esto una jugarreta? Porque obviamente Díaz-Canel cada vez se le ve más abajo, yo creo que más abajo ya es el subsuelo, para que pudiera llegar a ser nombrado primer ministro. Eso es una de las interpretaciones, pero... ¿Y Marrero presidente? ¿O me estoy yendo mucho? Esa es una de las interpretaciones. Ahora, hay que ver cuál es el perfil de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Es el hombre del dinero, o sea, él es el hombre que no necesita ser presidente, es todo lo contrario, él necesita estar bajo perfil. Yo creo que el régimen, como siempre, está usando todas sus jugadas, su cultura siempre ha sido de guerrilla. Ellos, el problema del 15 de noviembre, de aquí al 15 de noviembre, tienen muchas cosas que hacer, pero el problema que hoy esté extraditado y hablando Alex Saab, por ejemplo, o esté el Pollo Carvajal ya diciendo de regresar o de venir para acá extraditado, eso les puede preocupar más. ¿Cómo hacer express a este hombre, miembro de la Asamblea Nacional, cuando primera vez que creo que va a Remedios, nadie lo conoce en Remedios porque es un pueblo de Santa Clara, pero no solo eso, supuestamente ellos cumplen todo un protocolo, primero delegado, después del municipio, después de la provincia, después nación. Ese fue directo a la nación y en el mismo momento que estaba reunido en pleno el Comité Central, del cual él es miembro, el buró político. Entonces, todo esto yo me inclino más por pensar que están buscando una inmunidad parlamentaria para él en caso de que, como es muy probable, esté vinculado con toda esta mafia corrupta de los manos derechas, los prestanombres, los testaferros de los chavistas. Bueno, pues ser parlamentario no significa que no pueda pesar sobre él una orden internacional de captura en el caso de que pudiera demostrarse cuál es esa vinculación, ¿no? Pero lo hace más difícil, lo puede proteger. Porque bueno, en Cuba puede pasar. Fíjate, hablamos de remedio, aquí no hay remedio para nada, eso sí que es una realidad, ni remedio ni de nada. Van a hacer lo que les dé la gana hasta que el tiempo se lo permita. Y ese tiempo se está, mire, el tic-tac, 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 yo le digo, voy a poner un relojito de arena aquí. Es así, en realidad él tiene todos los poderes, pues tiene el poder económico, el poder ejecutivo en Cuba, que no se divide, ya el propio Díaz-Canel lo dijo unos días atrás, necesita el dinero del grupo empresarial de la FARC, ese monopolio empresarial que hay en Cuba, que es uno de los más grandes de América Latina, no solo Cuba. Entonces, yo no sé hasta qué punto, no me inclino por pensar que sea una jugada para darle un poder político que ya él tiene, ya él ostenta, es parte de la familia, es de la mafia Castro. Sí.
Otro tema que también me gustaría abordar con los dos. O sea, cuando hablamos del Papa Francisco, e insisto, yo soy católica, no tiene nada que ver con todo esto, pero sí de esos mensajes trastocados de Dios, que son adulterados, como nos da la gana, y sobre todo por un Papa que escucha con el oído izquierdo. El derecho lo tiene totalmente tapado. Hace poco estuvimos con César Vidal en este programa y nos leía un prólogo de un libro en el que era Bergoglio, cuando todavía era el arzobispo de Buenos Aires, hablando sobre lo que él se suponía que hacía Cuba y el castrismo y Fidel, y poniendo por las nubes, yo creo que al lado de San Pedro ponía a Fidel Castro. Después de ese historial, lo que está pasando con el Vaticano, con la Iglesia Católica, y él, que es la representación, obviamente, con Cuba, es preocupante. Bueno, la realidad es que, como usted lo dijo, nosotros los católicos, digamos que tenemos que hacerle ver al Santo Padre, porque así lo siento yo, porque es padre de la Iglesia Católica, a la cual yo me debo, soy practicante, tenemos que hacerle ver que no compartimos su visión, que no compartimos su forma de hacer. También hay padrastros, hay padres y padrastros. Perfecto, pero ahora no tenemos padrastros. En la Iglesia Católica lo tenemos a él, que por supuesto puede ser increpado, o sea, podemos establecer la comunicación, decirle, mira, no creemos que está bien esa forma de llevar la política con Cuba, eres un líder político, aparte de ser un líder religioso, de mucho peso para nosotros. También la Iglesia Católica en Cuba, después del Partido Comunista, es la estructura más bien organizada, o sea, hay una iglesia en prácticamente todos los barrios, y eso es una estructura que va a hacer falta también para reconstruir la República, porque ahí está la moral, están los principios. Claro, pero el gran punto de todo esto, y lo hemos conversado en nuestro programa, es esto. Yo creo que cuando un cura de pueblo se arriesga a salir ese 11 de julio con una foto, a apoyar y a gritar por la libertad, lo que necesita precisamente es el espíritu y el empuje del que está más arriba en esa jerarquía. No necesita que le metan la cabeza en el agua. Lógicamente, y nosotros también tenemos que buscar la forma que la jerarquía de la Iglesia Católica cubana entienda que esa no es la vía, que está bueno ya, que si el pueblo está diciendo que es el pueblo de la Iglesia, está diciendo que ese no es el camino, que no soporta más, que es la libertad que nos da Jesucristo, porque es el libre albedrío. O sea, ¿por qué seguir entonces de otra forma? Ahora no tendremos toda la información, ellos pensarán que es otra vía, no lo sé. Sabes que estoy viendo esa foto detrás tuyo, que seguramente lo tengo también yo aquí en las espaldas más grandes. Yo no sé si esto es una parte de la naranja mecánica, si es una parte de la noche de los cristales rotos, pero la verdad que tú ves eso y no sabes si es incluso de Purge. La película está de Purge, donde tú veías a estos individuos todos ahí con los palos. Realmente es lamentable, pero vamos a pasar con Saïli, porque yo le hacía una pregunta sobre cómo se interpreta este movimiento de López Calleja como parlamentario. ¿Cómo se ve en Cuba? ¿Qué es lo que se dice a puerta de calle? Acá en Cuba nosotros tenemos mucho miedo de lo que podría ser un cambio fraude. Y si bien no entendemos, y ayer estábamos precisamente hablando en estos spaces que yo hago en Twitter, precisamente con Manuel Milanés, que lo tuvimos ayer de invitado, pues estábamos hablando de que la edad no le da para participar o sea, para ser probablemente, digamos, el nuevo presidente de Cuba en un cambio fraude. Pues estamos intentando comprender, pero sí estamos al tanto de todo. O sea, sí estamos al tanto de esto, estamos al tanto de todas las jugarretas que está haciendo la dictadura últimamente, sobre todo también con el tema de las licitaciones. Están haciendo varias cosas, están haciendo varios movimientos, y acá, si bien estamos muy enfocados en la marcha del 15 de noviembre y en protegernos nosotros, que es algo preocupante, la represión que estamos sufriendo y la que sabemos que vamos a seguir sufriendo, pues también estamos pendientes de esto. Interpretación por el momento no te podría decir. Creo que estamos simplemente viendo, observando qué es lo que está pasando, preocupados pero atentos. Saïli, tú eres una emprendedora, tienes tu propio negocio, además eres una activista. ¿Cómo es tu día a día en este momento donde además tú te pones enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara y estás explicándole a la gente cuál es el concepto de esta salida este próximo 15 de noviembre, en la que tratáis de luchar precisamente contra esa represión solamente con el peso de las ideas, con el peso de la razón, con el peso de la paz? Bueno, yo precisamente para poder continuar con este trabajo que estoy haciendo, que para mí ahora es muy importante, este activismo, pues tuve que sacar mi negocio la semana pasada también, porque mi seguridad, mi libertad se encontraba en peligro al ser precisamente, pues, conseguir los materiales para el emprendimiento acá en Cuba ilegales, al estar experimentando hostigamiento a mis trabajadores y también como una especie de resistencia. No voy a decir que soy emprendedora en un país donde simplemente no hay derechos, donde el que piensa diferente no tiene derechos. Entonces,
realmente me he girado completamente, creo, a este activismo, a ayudar y apoyar a las personas que están sufriendo más depresión que yo, como es el caso, por ejemplo, del muchacho de Guantánamo, Leinier, y otras, o sea, todas las personas que me envían sus situaciones, a intentar visibilizar su caso y también un poco como explicarle a la gente, luchar de cierta forma, que fue el mismo motivo por el cual yo comencé a hacer estos videos y a hablar más alto después del 11 de julio, a contarle verdad a la gente, porque creo que es el momento de no permitirle, o sea, como yo digo, no dejarle pasar una a la dictadura. En este tiempito que nos queda de programa, Manuel, quiero que nos hagas tú una reflexión. Me decías que además tenéis los nombres de los protagonistas de la naranja mecánica. Sí, yo creo que, como decíamos anteriormente, el régimen está haciendo lo que sabe hacer, que es el terror, pero no cuenta. O sea, anteriormente nosotros no contábamos con el arma, el teléfono, como yo le digo, el arma reglamentaria. Claro. Y ya yo puedo decir, mira, esas fotos se postearon ayer, en Twitter yo las vi. Ya esta mañana yo tenía en mi WhatsApp los nombres de cada uno de esas personas que están. O sea, ellos se pusieron la mascarilla, pero hay personas en Cuba que lo conocen y me mandaron fotos de ellos en sus perfiles. O sea, nosotros ya podemos identificar incluso los que se están prestando para hacer este terror mediático de salir con palos. O sea, ¿qué figura esa más deprimente? Que un cubano le muestre al otro que tiene un palo para golpearlo dentro de unos días, que el otro va a salir por los derechos de él mismo. Porque no es que ellos viven mejor. No es claro, que... El mismo cubano que no tiene hospitales, el mismo cubano que no tiene salud, el mismo cubano que no tiene pan y el mismo cubano que no tiene libertad, porque al final del día tener que salir, como hemos visto en esas imágenes, es absolutamente lamentable. Es así. ¿Cuál sería tu mensaje muy cortito? Tengo 15 segundos, 20 segundos. Coméntaselo a esa cámara. Mi mensaje más estricto para los cubanos, estemos aquí o estemos fuera, el 15 de noviembre es el momento de manifestarse. Tenemos que salir todos donde estemos, tenemos que mostrarle al mundo que nosotros ya le dijimos basta al miedo, que le dijimos basta a ese régimen que es obsceno, que es grosero y que no tiene que ver con izquierda, ni con derecha, ni con ideología. Tiene que ver con que ya es increíble, queremos ser libres y lo merecemos. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias a Ili y a todos ustedes que nos están viendo en la casa, pero que nos están viendo en Cuba, porque este programa se ve en Cuba, hasta nos sacan en la televisión, esto es alucinante, pero yo feliz de que lo hagan. Pónganse del lado correcto de la historia. Háganlo, porque el tiempo corre, el tiempo pasa y queda muy poquito y ustedes pueden ser los protagonistas de su propia historia.